Para mí es un gusto poder saludarles, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y estamos dando inicio hoy a otra enseñanza relacionada con consejos al corazón. Una serie de temas que vamos a estar compartiendo semana a semana, que apuntan a la consejería bíblica, a la consejería a personas que sufren, personas que necesitan dirección, exhortación de la palabra, porque creemos que la palabra de Dios es suficiente y poderosa para transformar la vida, para sustentar la vida de aquellos que se acercan a Dios con humildad. El día de hoy quiero abordar una primera parte de una temática que creo que es importante de abordar. Es una de las áreas que sin duda va a requerir bastante reflexión y profundidad, y por eso quiero ir en varias etapas desenvolviendo la idea sobre las pruebas y el sufrimiento. Es muy posible que tú hayas escuchado, ¿no? Y bien se ha dicho que si eres cristiano o acabas de salir de una prueba, o estás actualmente en una prueba, o estás siendo preparado para experimentar alguna prueba. El mundo es un mundo hoy en condición caída, donde las pruebas y el sufrimiento en nuestras vidas, como también en personas que amamos y queremos, es algo que va a estar siendo desarrollado y experimentado más frecuentemente de lo que nos gustaría. Las pruebas y el sufrimiento es como si fuéramos apretados, ¿no? Recibiéramos una especie de apretón divino. Y eso Dios lo permite, y vamos a verlo en la Escritura, por varias razones. Sin duda, una de ellas es para poder experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, pero también para poder conocer lo que hay en nuestros propios corazones. J.C. Ryle dijo: lo que quieres en el día de la prueba es lo que eres y nada más. Apuntando a esta realidad de que en nuestros corazones hay pecado y hay cosas que deben cambiar, y Dios va a utilizar las pruebas y el sufrimiento para poder sacar desde nuestro interior aquellas cosas que deben ser sacadas, como también forjar otras cosas tan importantes que tienen que ver con el carácter de Cristo. Dios también va a utilizar estas pruebas para eliminar esa escoria que a veces está en los corazones de las personas, como el mío, como probablemente vas a encontrar en el tuyo. Y Job, en el capítulo 23, versículo 10, dijo así: mas Él conoce mi camino, hablando justamente desde una perspectiva de dolor y de angustia ante las pruebas que Él estaba enfrentando. Sin embargo, Él tenía confianza y decía: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, apuntando a esa idea de ser forjados en el fuego, transformados y eliminando en ese proceso toda aquella escoria que va a entorpecer nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y, por supuesto, incluso nuestra comunión con el Señor. Es innegable pensar de que las personas intentan responder estas preguntas respecto de por qué hay dolor, por qué hay sufrimiento, y algunas de estas respuestas que se hacen a estas preguntas no siempre son las correctas. El origen de las pruebas y el sufrimiento ha tenido innumerables propuestas de respuestas. Una de ellas es pensar de que cuando alguien está pasando sufrimiento es porque esa persona tiene la culpa de eso. Los amigos de Job llegaron a esa conclusión con Job. Otra perspectiva respecto del origen de las pruebas y el sufrimiento es que yo nunca soy el culpable, siempre alguien tiene la culpa, por lo tanto siempre yo soy la víctima de lo que estoy pasando. Y una tercera mirada, creo que también es bastante común, es que nadie es el culpable, ¿no? Eso es bien fatalista, ¿no? Es una mirada fatalista de la historia, como que estamos en un mundo ciego, en un mundo sin sentido, sin propósito, como algunas de las propuestas de algunos ateos que han dicho que este es un mundo que no tiene un Dios detrás de todo lo que existe. Por ejemplo, uno de ellos es este reconocido ateo Richard Dawkins, que en el libro El río que sale de Edén, una visión de la vida de Darwin, él escribe lo siguiente: en un universo de replicación genética física ciega, algunas personas van a ser lastimadas y otras personas van a tener suerte. Y no encontrarás alguna rima o razonamiento para ello, y por supuesto ninguna justicia o alguna justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar. En el fondo, no hay diseño, no hay propósito, no hay mal y no hay bien. No hay nada más que indiferente, ciega y despiadada. Indiferencia ciega y despiadada.
El ADN no sabe ni le importa. El ADN solo es. Y bailamos al ritmo de su música. Esa sin duda es una mirada naturalista atea, pero al mismo tiempo es una mirada fatalista, porque no hay un Dios que esté detrás de todas las cosas y que por supuesto pueda brindar misericordia y ayuda a personas que pasan situaciones difíciles. Y creo que incluso podríamos abordar una cuarta mirada, que es que Dios no está en esto, no está en lo absoluto involucrado con esto. Esa es una mirada deísta, donde Dios crea, le da cuerda a su creación como un reloj y la deja andar y Dios no se involucra con esta creación. La Biblia, gracias a Dios, nos da una hermosa respuesta y hay perspectivas bíblicas del origen primero de las pruebas y el sufrimiento. Cuando miramos las escrituras y vamos al principio y vemos Génesis 1, Génesis 2, nos damos cuenta que Dios creó y lo creó todo perfecto y bueno en gran manera. En Génesis 1:31 el Señor dijo que había creado todo y lo observó, lo contempló y Él dijo categóricamente que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, en el capítulo 3 ya vemos el abordaje de una circunstancia que cambió la realidad de esta creación. La caída, el pecado del hombre trajo consigo la muerte y todas las cosas fueron corrompidas. La muerte, el dolor y el sufrimiento son consecuencias de las acciones morales del hombre. Por lo tanto, si pensamos en el origen de las pruebas y el sufrimiento, nos tenemos que remontar al libro de Génesis, porque en ese momento histórico donde el hombre se revela frente a la perfecta y buena voluntad de Dios, las consecuencias de aquello traen la muerte, el dolor y el sufrimiento a causa de ese alejamiento continuo que el ser humano tiene del Creador. Calvino sugirió que Dios existe, ¿cierto? Como un Dios real, soberano y gracioso, y Él es la causa remota de todo lo que sucede, mientras que los seres humanos, cada uno de nosotros, somos las causas próximas. En el sentido de explicar que al final, detrás de todas las cosas, incluyendo aquellas acciones morales que van en contra de su voluntad, Dios está permitiendo aquellas acciones con propósitos buenos y eternos que Él persigue para su gloria, pero también para bendecir a aquellos que Él ha decidido amar para siempre. La Escritura nos habla entonces, y en este sentido, al entender de que Dios es la causa remota de todas las cosas, tenemos que entender algo que es muy importante, que entonces nunca Dios puede ser el autor del pecado porque Dios es un Dios perfecto, bueno, santo y justo. Él nunca es el autor del pecado. Y quiero pedirte que me acompañes, por favor, a Santiago capítulo 1. Vamos a ver Santiago capítulo 1, porque creo que aquí vamos a ver cómo la Escritura aborda esta realidad que acabo de comentar. En el capítulo 1, versículos 12 al 18, dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si usted se da cuenta, este texto está abordando esta disyuntiva que a veces se plantea desde los creyentes, ¿no? Si Dios es el autor del pecado. La Biblia es clara en mostrar que Él no tienta a nadie, mas Él los puede poner en pruebas y va a permitir aquellas tentaciones para forjar también nuestro corazón. También la Escritura nos va a nutrir de una información que creo que es muy importante, que Dios, el soberano Dios, así que Él siendo el creador y el sustentador de todas las cosas, Él está planeando sus planes y sus propósitos. Él ha decretado que las cosas sucedan como las estamos observando. Él está permitiendo incluso el pecado de muchos para sobreabundar en la gracia, sobreabundar en la misericordia y juzgar justamente y mostrar su gloria.
Un ejemplo de la grandeza del Dios que adoramos nosotros está en Isaías 46. Por favor, acompáñame a Isaías 46, versículos 9 al 11. Dice así la Escritura: acordaos de esto, dice, acordaos de las cosas pasadas, perdón, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, hablando Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y para abordar las pruebas y el sufrimiento tenemos que entender delante de quién estamos. ¿Quién es Dios? Es un Dios que anuncia el fin desde el principio y cuyo consejo va a permanecer y Él va a hacer todo lo que Él quiere. Eso nos distancia enormemente de Dios. Tú y yo no podemos hacer todo lo que queremos. Somos creación, tenemos limitaciones, aunque Dios nos ha dado libertad para amarle a Él. Por supuesto, no podemos hacer todo lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque Dios ha definido lo que es bueno y lo que es malo. Efesios capítulo 1, por favor, acompáñame y hablemos de esta grandeza de Dios, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si uno quisiera entender esto, el texto nos está diciendo que Dios todas las cosas, como por ejemplo el ser llamados, predestinados a la gloria de Dios, Él lo hizo porque Él tiene propósitos. Y la palabra, cuando dice según el designio de su voluntad, está refiriendo a la meta de su voluntad. Dios tiene propósitos, Él tiene metas. Y para llegar a sus metas, metas, como decía Isaías, que Él va a cumplir y va a hacer todo lo que Él quiera, Él recurre a su gracia soberana y acción en el corazón de la vida de los creyentes, como incluso también permitiendo que las acciones morales de los hombres se desarrollen, permitiendo incluso que vayan a veces en contra de su voluntad. Libro de Daniel, capítulo 4, por favor, otro texto que también es muy importante e interesante. El capítulo 4 de Daniel, por favor, acompáñame, si tienes ahí tu Biblia, vamos rápidamente, versos 34 y 35 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, un hombre que había caído en un trastorno muy fuerte por el castigo, el juicio del Señor, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, llegó un momento de luz, Dios tuvo misericordia de él, y mi razón me fue devuelta. Él estaba comiendo pasto como un animal en el campo, dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Otro texto tan hermoso como este, ¿no? Es lo que vemos en Job. Job capítulo 42, por favor, acompáñame. Al final del libro de Job, después de toda una historia tan impactante como la experiencia que Job tuvo, donde incluso su corazón fue probado al límite para incluso llegar a preguntar innumerables veces a Dios el por qué sucedían estas cosas a él siendo un hombre justo. Al final de esta historia, Job en el capítulo 42, versos 2 y 3 dice, hablándole al Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanos, nuestro Dios, como dice el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y a esa convicción tan profunda, pero tan necesaria, es una convicción que llegó al corazón de Job a entender quién es Dios. Cuando nosotros abordamos el tema de las pruebas y el sufrimiento, una de las primeras cosas que debemos reflexionar
es frente a quién estamos, quién es Dios. Entender quién es Él en su justicia, entender quién es Dios en su santidad, entender quién es Dios en su grandeza, entender quién es Dios en su sabiduría, como también entender quién es Dios en su santidad y su justicia relacionada también con su gracia y con su amor. Hermanos, amigos, en este temática de introducción respecto de las pruebas y el sufrimiento, tenemos que reconocer que estas temáticas no son fáciles. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Y esto incluye, cuando meditamos en esto, en entender que a veces Dios, en su soberana voluntad y su amor misericordioso, también va a permitir la calamidad como también la bendición. Quiero pedirte, por favor, para darte un ejemplo, que me acompañes a Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés. Vamos al texto del que está en el capítulo 7, por favor, capítulo 7, versículo 14. Dice así: en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. O sea, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Este texto es tan profundo porque nos está diciendo que en el día bueno los seres humanos tenemos que aprovechar la gracia y la misericordia, como también en el día malo entender que esa misma gracia y misericordia nos debe hacer comprender cosas que hasta ese minuto no entendíamos. Como podemos ver su gran generosidad en la abundancia y en los días de bien, vamos a comprender santidad, vamos a comprender compasión, vamos a comprender lo que otros sufren cuando también nosotros estemos siendo probados, como también consolados por un Dios grande y misericordioso, que puede incluso usar nuestras vidas para ayudar a otros que también sufren. Por lo tanto, la Biblia nos está enseñando, primero, que tenemos que entender la grandeza y las características, los atributos del Señor, como también ir comprendiendo gradualmente los propósitos. Lamentaciones, por favor, vamos a ese texto. Creo que es también muy, muy importante que miremos Lamentaciones. Vamos, por favor, al capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3. En el versículo 37 y versículo 37 y 38, aquí está. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea, es como decir, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién preguntó que estas cosas que están pasando a Dios no se le habían ocurrido? O sea, Dios está detrás de todo. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, el texto de Lamentaciones nos deja claro y nos pone en la posición correcta frente a quién estamos. Y no significa eso que es un Dios malo. No, es un Dios muy grande en misericordia. Y todos los propósitos de Dios son siempre buenos en gran manera. Nosotros tenemos que ir comprendiendo gradualmente en esta relación con Dios qué es lo que Dios espera de mí en ese momento. Frente a cosas que Dios está permitiendo en nuestras vidas, Dios está trabajando en nuestros corazones, como también a través de nuestras vidas, en la vida de otros. Isaías, por favor, acompáñame a ese texto. Estamos poniendo bases importantes para el análisis que estamos haciendo sobre las pruebas y el sufrimiento. Y por eso quiero animarte a que la enseñanza del día de hoy tú puedas releerla, reverla, anotar y poder traer mucha información a tu corazón leyendo las Escrituras. Isaías 45:7 dice así, vamos a verlo. ¿Qué formó la luz y creó las tinieblas? ¿Qué hago la paz y creó la adversidad? Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Es clara la Biblia. No tiene mayor matiz en ese sentido. Es claro, lo vuelvo a leer. ¿Qué formó la luz y creó las tinieblas? ¿Qué hago la paz y que creo la adversidad?
Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Con eso en mente, hermanos, con eso en mente en nuestros corazones, tenemos que tratar de dilucidar aquellos propósitos entonces fundamentales que tiene Dios, según la propia palabra, para las pruebas y el sufrimiento. Una de las cosas que vamos a ver con claridad de por qué tú, yo y todas las personas tienen pruebas y sufrimientos en la vida. Ya vimos el origen, la caída del hombre. Pero ¿por qué Dios las permite? Primero, siempre detrás de todo esto está la gloria de Dios. La gloria de Dios. Yo quiero que por favor leas con profundidad el capítulo 1 y 2 de Job en tu casa. Yo quiero complementar tu lectura de Job 1 y 2 con el texto del Evangelio de Juan, capítulo 9. Por favor, acompáñame a Juan, capítulo 9. Vamos a ver, Juan 9, de los versículos 1 al 3. Dice así. Este es un momento donde el Señor hace un milagro maravilloso. Él sana a un ciego de nacimiento. Dice así el texto, del versículo 1 al 3. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él, para que se viera la gracia y la gloria de Dios en el mundo, que hay un Dios real que hace milagros, que hay un Dios real que restaura, que hay un Dios real que es compasivo con los seres humanos, que hay un Dios real glorioso que debe ser servido, conocido, adorado por la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y nosotros como criaturas pensantes, volitivas, que somos personas que hemos sido creadas para adorar, adoremos al Dios verdadero. Otro texto que quiero complementar con esto sobre la gloria de Dios en las pruebas y el sufrimiento está en Primera de Corintios capítulo, por favor, acompáñame en el capítulo 1 también. Lo citaba hace un minuto refiriendo las realidades de los que sufren, ¿no? Primera de Corintios capítulo 1, 26. Vamos a ver. Dice así. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, ahí estamos, del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Con esto nos damos cuenta que lo que persigue Dios al permitir también estas condiciones es poder mostrarse en su gloria y majestad, mostrar sus atributos, su compasión como también su justicia, su santidad como también su misericordia y su gracia. Necesitamos entonces cada día más entender que las pruebas y el sufrimiento son una tremenda oportunidad para conocer a nuestro Dios de una manera que jamás lo conoceríamos en tiempos de bonanza. Job lo dijo, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor por eso. Y quiero ir terminando la enseñanza de hoy, que es el fundamento para las próximas que vamos a abordar esta temática. Es mostrarnos también que Dios siempre tiene planes buenos para nosotros. La Escritura dice con claridad, y quiero pedirte que lo leamos juntos, en Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 8, un texto muy conocido por los cristianos que leen sus Biblias. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 dice así. Y sabemos,
no sentimos, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos muestra este texto entonces que Dios también tiene planes buenos para nosotros. Y aquellos que estamos en prueba, aquellos que están en prueba, comencemos poco a poco a darnos cuenta y mirando con esperanza en el horizonte, que detrás de todas estas cosas viene la bondad de Dios, empaquetada a veces en una prueba, pero por dentro viene un gozo y una paz y una bendición grande para nosotros y para nuestras familias. Dios, hermanos amados, puede elegir poner en algún momento de nuestras vidas, poner al lado nuestra felicidad temporal para hacer una obra muchísimo más grande en nuestra vida, para nuestro beneficio eterno, pero también para su gloria. Dios va a limitar, Dios va a ordenar, Dios va a controlar las cosas para su gloria, pero también para nuestro bien. Dos ejemplos de eso. Uno de ellos está en 2 Corintios, capítulo 12, por favor. En la vida del apóstol Pablo, nos dice así, 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo, con un aguijón en su carne, estaba sufriendo por esa prueba tan grande de manera permanente en su vida, y él dice en el verso 7 del capítulo 12 de 2 Corintios, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, él reconoció que había un peligro en su corazón, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor se manifiesta. Pablo comprendió que en la prueba y el sufrimiento, él iba a experimentar un poder, una gracia muy grande en su vida. Va a entender la debilidad de su corazón. Va a poder depender de Dios para esa tentación de su corazón, como también para recibir la bondad de Dios en varios sentidos. Un último ejemplo de esa mirada en perspectiva de la vida está en Génesis capítulo 50. Por favor, acompáñame a Génesis capítulo 50, versículo 20. La vida de José. Hemos predicado en nuestra iglesia acerca de familias disfuncionales y la esperanza del Evangelio. Y a pesar de todo el sufrimiento que José vivió, él miró y aplicó a su propia vida un texto que nosotros hoy día conocemos y fue revelado en el Nuevo Testamento, pero él lo experimentó antes de conocer ese texto. Es como si él dijera, yo hoy día entiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. En Génesis 50:20, él dijo así, vosotros pensasteis mal contra mí, hablando a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José comprendió que había un propósito muchísimo más grande, que trascendía su propia vida, que era salvar mucha gente. Y él encontró sentido al sufrimiento. Frente a momentos tan duros, él logró, por la gracia de Dios, entender el porqué de todo este dolor. Cristo sufrió y padeció en la cruz con propósito. Nuestro sufrimiento en estos tiempos tiene razones, hay razones. Y espero la próxima semana abordar más de eso en varios versículos de la Biblia donde nos dan distintas perspectivas. En algunas de ellas nos vamos a dar cuenta cómo nosotros somos causantes o gatillantes de esos dolores. Otras veces porque Dios tiene detrás un trabajo profundo para sacar a la luz, como observamos hoy día, cosas que están ahí en el corazón.
Pero las pruebas y el sufrimiento tienen respuesta. No somos personas que no tienen un Dios grande en los cielos. No estamos en la deriva, no estamos a la deriva, no somos criaturas sin un Dios. Somos hijos del Dios Altísimo, nuestro Padre misericordioso. Por eso es importante que como hijos de Dios aprendamos a ver a Dios en los problemas. Yo te recomendaría algunas cosas solo para terminar. Debemos reconocer que Dios está en el problema. Dios no está lejos de la situación. Dios está ahí. Además, recordar en el problema que Dios está ahí, que Dios está haciendo algo. Dios no está esperando simplemente que tú hagas algo. Dios está haciendo algo. Dios está presente actuando. Dios no está simplemente como un espectador en la vida y en la creación. Dios está obrando y sustentando todas las cosas. Tercero, creo que es relevante, creer que Él está haciendo algo bueno y decirlo, gracias Dios, porque en toda circunstancia puedo darme cuenta. Y si hoy no lo hago, lo haré, que tú quieres algo bueno de este tiempo, de este dolor, de esta angustia, de esta situación con mis hijos, de esta situación en mi matrimonio. Señor, en esta prueba y sufrimiento, Señor, tú vas a sacar algo bueno. Eso honra al Señor. Y Dios honra a los que le honran. Como también te recomendaría descubrir dónde y cómo está obrando Dios. Reflexiona, medita, pregunta a Dios, busca en las Escrituras, porque Dios se va a revelar y te va a ir aclarando poco a poco. En la vida de Job se demoró muchísimo tiempo en revelárselo, porque había un plan especial con la vida de Job. Pero muchos de los creyentes somos abordados por Dios en predicaciones, en la oración. El Espíritu Santo nos va a ir mostrando y nos va a ir develando las razones de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Otro elemento que creo que es importante poner en la mesa es involucrarnos también entonces en lo que Dios está haciendo. No solamente dejar que Dios haga. Dios muchas veces también está demandando de sus hijos una respuesta frente a esta realidad. Una de ellas, orar. Una de ellas, y si somos honestos, ¿cuándo es que más una persona creyente ora? ¿En la abundancia o en la escasez? ¿En la salud o en la enfermedad? Tú y yo tenemos la respuesta. Y por último, y para concluir, esperar con paciencia, confiando en Dios, los buenos efectos de estos planes eternos y maravillosos que Dios tiene. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Hermanos, amigos, gracias por acompañarnos en esta serie de consejos al corazón. El día de hoy, la primera parte sobre las pruebas y el sufrimiento. Espero la próxima semana seguir y continuar profundizando con esta temática que es tan importante. Quiero animarte a que seas parte de esta serie, que puedas compartir con amigos, hermanos, vecinos, aquella enseñanza y poco a poco, con las Escrituras también, ir explicando lo que el Señor nos enseña sobre esta temática. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.